Buenos días, gracias Carmen. Y gracias a todos los participantes. Soy Gemma Cantero, la jefa del Departamento de Promoción, Fondos MRR y otros fondos. Y bueno, vamos a ver ahora en este momento, bueno, en principio la idea nuestra había sido indicarles cuáles son de todos los proyectos que ya tenemos analizados y revisados, cuáles son los errores más frecuentes a la hora de presentar la documentación de justificación de la instalación objeto de ayuda, ¿de acuerdo? Fotovoltaica o con o sin almacenamiento, ¿vale? Y también un poquito el P5, ¿vale? Había incluido algunas claves. También les invitamos a que en el formulario de inscripción pues nos hicieran consultas. Entonces, la mayor parte, vamos, les puedo decir que el 99% de las consultas recibidas han sido no de cosas particulares, sino que no saben cómo hacer la justificación. Entonces, siguiendo con nuestra idea, al principio les voy a mostrar dónde están los principales errores que estamos detectando, los errores más frecuentes, y a continuación he incluido toda la documentación de todo el proceso de qué documentos y cómo acceder a la plataforma para que de esa manera tengan todas las instrucciones bueno, pues a mano para que puedan presentar la documentación correctamente. Porque como les decíamos en un inicio, el objetivo es cero incidencias, es decir, que cuando presenten su documentación venga correcta y directamente vaya a pago. Estamos al final del periodo, al final del marco, digamos, de estos fondos. Entonces, bueno, pues mientras antes presenten su justificación y venga lo mejor posible, pues muchísimo mejor, ¿de acuerdo? Para todo. Entonces, por otro lado, vamos a intentar, bueno, se está grabando la sesión. Si no hay problemas técnicos, les vamos a enviar el enlace y, por supuesto, la documentación que yo voy a utilizar ahora se la vamos a hacer llegar. Les invito a que si tienen preguntas, dudas, las canalicen a través del chat y cuando finalicemos las revisamos y si no están incluidas, pues evidentemente las vamos a incluir y se las vamos a hacer llegar a todos, ¿de acuerdo? Y sin nada más me voy a poner manos a la obra porque, ya les digo, he ampliado un poquito en base a esas consultas recibidas. Entonces, vamos a ver, tarda un pelín en ponerse en modo presentación. Vamos a empezar con los errores frecuentes. Estamos hablando de la justificación por módulo en el programa P4. Que es para personas físicas sin actividad económica, es decir, para un ciudadano normal. A ver si se carga, tarda un pelín. Está tardando demasiado. Ahora, vale, ya está aquí. Bueno, pues como les decía, ¿no? Vamos a ver, los documentos que forman, o sea, que conforman lo que es la justificación por módulo en el programa 4 es la memoria económica que nos va a determinar la cuantía de la subvención. Ese documento, ahora lo vamos a ver, ese documento yo no lo relleno, ese documento se genera automáticamente con los datos que rellenamos en las pantallas, pero ese documento es muy importante porque a partir de él es con el que se puede abonar la ayuda concedida, ¿vale? Después tenemos el informe técnico abreviado, que también es un documento muy importante porque es el que me va a describir la actuación que realmente se ha ejecutado. Ahí vienen las características técnicas de la instalación. Ese documento tiene que venir firmado siempre por un técnico competente o bien una empresa instaladora, ¿vale? Luego tenemos la memoria de actuación y desviaciones, que ahí, bueno, pues pongo básicamente los datos del proyecto, pues voy a rellenar el emplazamiento, el número de expediente, bueno, un poco son datos generales, digamos.
Y luego el otro documento también muy importante es el documento de declaraciones de cumplimiento de obligaciones de los fondos, ¿vale? Este documento siempre tiene que venir firmado por la persona beneficiaria, porque son declaraciones de acceso a los fondos. Es decir, esto es una obligación de los Next Generation, del MRR, o sea, de quien pone el dinero para apoyar la instalación de este tipo de equipos, ¿vale? En estos programas, y pues nos obliga a que el que va a recibir la ayuda, la persona beneficiaria, se pronuncie acerca, pues, de esas obligaciones, ¿vale? Ahora lo vamos a ir viendo, ¿vale? La memoria económica, como les digo, es el documento principal en el sentido de que ahí se refleja la potencia realmente instalada, bueno, tanto la potencia fotovoltaica como, en caso de que haya almacenamiento, la capacidad realmente instalada, ¿vale? Y con eso automáticamente se va a calcular la ayuda que finalmente corresponde a lo que realmente se ha ejecutado. A lo mejor yo he pedido 4 kilovatios y finalmente solo he instalado 3, o he pedido 4 kilovatios de generación y una batería y luego al final no he instalado la batería, con lo cual eso lo tengo que reflejar aquí, ¿de acuerdo? Y en base a eso se calcula la ayuda que realmente me corresponde en función de lo realmente ejecutado, ¿vale? Ojo, porque digamos que esos datos siempre van a tener que coincidir con los que vengan de generación fotovoltaica en el informe técnico abreviado, que hemos dicho que es donde se describe la instalación realmente ejecutada y que viene firmado por un técnico competente o empresa instaladora. Esa potencia pico que yo ponga en el informe técnico abreviado tiene que coincidir con la que viene aquí, si no, ya tenemos un problema. ¿Cuál de las dos es la correcta? ¿De acuerdo? Igualmente, cuando se trata de almacenamiento, digamos que la justificación de la capacidad de almacenamiento se justifica en este sistema simplificado de módulos a través de la legalización. Entonces, la legalización de mi sistema de almacenamiento, la capacidad que yo he legalizado, tiene que ser exactamente la misma que venga aquí en la memoria económica. Si no, tenemos un problema. ¿De acuerdo? Otra incidencia que nos encontramos en la memoria económica es, por ejemplo, si se ha solicitado la instalación de una marquesina o bien eliminar el amianto, que como saben, esos dos conceptos dan lugar a, bueno, pues a una ayuda adicional. Si finalmente no se ha ejecutado la marquesina o no se ha llegado a eliminar el amianto o habiéndolo eliminado yo no he conseguido el certificado del gestor, o sea, no soy capaz de poderlo justificar, bueno, pues entonces tendré que desmarcarlo, ¿de acuerdo? Si yo no lo he hecho, lo tendré que desmarcar. Si lo he hecho, pero no lo había pedido, no lo puedo marcar, porque a mí no se me había concedido previamente, ¿de acuerdo? Eso es importante también. Nosotros vamos a justificar lo que se nos ha resuelto. Si yo no pedí marquesina, ahora si la he hecho, a mí no me la van a abonar, ¿de acuerdo? En cambio, si pedí marquesina pero no la he hecho, me tendrán que descontar la partida que no he ejecutado, ¿de acuerdo? Eso tiene que venir bien reflejado en la memoria y tiene que casar memoria económica con los datos del informe técnico abreviado. Si no, tendremos problemas, ¿vale? Y tendremos que pedir aclaraciones. Luego, otra cosa, ¿no? En este documento, informe técnico abreviado, también se pide, pues, una serie de fotografías. La primera, pues bueno, se pide una fotografía en la que se vea, pues, la instalación objeto de ayuda junto al edificio, ¿vale? Nos tiene que permitir verla, ¿de acuerdo? La placa de características técnicas, si ya está instalada y evidentemente está inaccesible, pues una placa de características técnicas del equipo que realmente me han instalado.
la documentación física que me ha aportado el instalador, ¿de acuerdo? Pero tiene que ser del equipo que a mí me han instalado, del panel que a mí me han instalado, no de otro, ¿de acuerdo? Eso también nos lo estamos encontrando bastante. ¿Vale? Luego, la declaración del sistema de monitorización. Saben que es obligatorio instalar un sistema de monitorización. Entonces, se tiene siempre que marcar en el informe técnico abreviado, tanto que muestre como mínimo la primera de los epígrafes, que se muestra la energía producida por la instalación renovable, ¿vale? En términos diarios, mensual o anual, me da igual, pero que muestra la energía generada y además el último, que la información es accesible o bien a través de un dispositivo móvil, a través de una aplicación web o de los dos, ¿de acuerdo? Esos dos ítems tienen que venir sí o sí marcados. El del medio, pues puede venir o no, ese ya sería opcional. Pues se muestra otros datos adicionales. Lo obligatorio por el programa, ya les digo, es la energía generada y cómo es accesible esa información, cómo se muestra, ¿de acuerdo? Muy importante. Esto también suele fallar muchísimo. En este documento, como les decía, informe técnico abreviado, tiene que venir siempre la fecha de finalización de la instalación. Es muy importante ese dato. Y además, como les decía, el informe, este documento, siempre tiene que venir firmado o bien por técnico competente, identificado y con su número de colegiado, si lo está, y si no, con el número de registro de instalador eléctrico, ¿de acuerdo? O la empresa instaladora que se responsabilice, que lo haya ejecutado, ¿de acuerdo? Esto siempre aquí lo tienen, ¿ves? El técnico competente o la empresa instaladora, ¿de acuerdo? Correctamente identificados. Luego, bueno, digamos que ese era el informe técnico abreviado. Un documento muy importante, los principales errores que vienen. Hemos visto la memoria económica que debe de casar con el informe técnico abreviado, ¿de acuerdo? Y ahora la memoria de actuaciones y desviaciones. Este documento lo vamos a rellenar también en la plataforma, bueno, se descargan los modelos del aplicativo, ¿de acuerdo? Y bueno, ¿dónde suelen venir los errores? Principalmente en el emplazamiento. Si yo solicité en un emplazamiento, yo tengo que ejecutar en ese mismo emplazamiento. No me lo puedo llevar a otro domicilio que yo tenga o a otro lugar, porque se resolvió en una ubicación determinada, ¿de acuerdo? Otra cosa es que, yo qué sé, se nos dan el caso de que la casa da a dos calles. Bueno, pues si hay una incongruencia ahí, pues un documento del ayuntamiento en el que se aclare eso. Siempre o al final, si realmente no se puede, no tienen otra manera, a ver, en este tipo de instalaciones de generación eléctrica a través de renovables, digamos que tienen como una especie de carnet de identidad que es el CUPS, ¿de acuerdo? Entonces, si no puedo garantizar que no ha cambiado el emplazamiento de otra manera, aporto mi factura de suministro eléctrico donde aparezca mi dirección y el CUPS al que, digamos, el CUPS que tiene que ser el mismo que declaré en solicitud. ¿De acuerdo? Este programa no permite modificaciones, no permite cambios. Tan solo permitía ampliaciones de plazo, pero solo para entidades sometidas a la ley de contratos del sector público. Con lo cual no podemos tener ninguna modificación, ¿vale? Por eso es esto, ¿no? Luego también, esto es muy importante, sin esto no se puede pagar la ayuda. Y es que a nosotros nos declaran, o sea, nos dan la cuenta bancaria vinculada a la persona beneficiaria. Siempre este programa se abona a la persona beneficiaria, a nadie más, ¿vale? Y la cuenta bancaria en la que desean que se le ingrese la ayuda tiene que estar vinculada a la persona beneficiaria y además tiene que estar dada de alta en el registro de acreedores de la tesorería de la Junta de Andalucía.
Si no está dada de alta ahí, esto se comprueba aquí antes de proceder al abono de la ayuda, si la cuenta no está dada de alta o no está vinculada al beneficiario, no es posible pagar. Con lo cual esto es muy importante. Esto lo hace el propio beneficiario, el que tiene que darla de alta pues eso, ¿no? A través de la web de la Consejería de Hacienda, pues bueno, tienen un manual muy sencillito donde se mira que está la cuenta ahí, que está mantenida o se da de alta y vinculada al beneficiario, ¿vale? ¿Quién firma este documento? Bueno, pues el beneficiario o la empresa adherida. En este caso, bueno, pues el beneficiario suele ser el que lo suele firmar. También, bueno, ahora después lo veremos en la segunda parte, cuando pues la empresa adherida o la empresa instaladora o no actúa como tal o ha desaparecido o yo me lo han instalado a mí y yo no quiero ya que lo haga ella, sino que lo hago yo, le quito la autorización que le había otorgado en la solicitud, a través del otorgamiento, y en ese momento soy yo la que con mi certificado digital, pues me ocupo de todas estas gestiones, ¿vale? Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. En cualquier caso, todos los documentos tienen que venir firmados por el beneficiario. Las declaraciones, muy importante, porque él es el promotor, es el que va a recibir la ayuda y por tanto el que tiene que comprometerse con esas obligaciones de los fondos que están abonando estas ayudas, la memoria de actuaciones y desviaciones y la memoria económica firmadas por el beneficiario y el documento, el informe técnico abreviado, que ese es el único que sí o sí tiene que venir firmado por un técnico competente. ¿Vale? Esto ya les digo, lo recalco, pero es que nos lo encontramos en muchas ocasiones mal, con lo cual, ¿esto qué significa? Pedir aclaraciones, a veces se les pasa el plazo concedido y por lo cual corren mucho riesgo de irse a pérdida de derecho de cobro, en fin, es muy delicado y finalmente es un poco de prestar atención y saberlo, ¿no? Conocerlo, evidentemente. ¿Vale? Entonces, eso, este es el otro documento que les decía, las declaraciones de cumplimiento de las obligaciones de los fondos siempre tiene que venir firmado por el beneficiario, que es quien va a recibir la ayuda, ¿vale? Eso, digamos que son los principales errores que nos encontramos en módulos. En módulos, como ven, no hay que aportar facturas, justificantes de pago, que eso también suele dar mucho problema, ¿vale? Eso da muchas incidencias. Ahora, una cosa también, el que yo no lo tenga que presentar ahora mismo no quiere decir que dentro de X meses o un año o X tiempo, o bien venga un verificador a casa a comprobarlo, o bien se me solicite a través de un oficio de comprobación, o bien por la agencia o bien por un órgano superior, el IDAE o incluso Europa. Por tanto, todos esos documentos tienen que estar guardados y custodiados por el beneficiario, lógicamente, ¿vale? Para una posible verificación posterior. Bueno, ahora como les decía, como he visto tantas consultas acerca del procedimiento en general, pues vamos a repasarlo un poquito, ¿vale? Entonces, vamos a ver cómo es la justificación por módulo del programa P4, o sea, fotovoltaica con o sin almacenamiento, en el caso de que la persona beneficiaria actúe en su propio nombre, es decir, que no tenga empresa adherida que le haga la tramitación, ¿vale? Entonces, bueno, al margen de que tenemos una guía, que les doy todos los enlaces al final, como les he dicho, ¿no? La justificación por módulo se compone de 4 documentos, ¿vale? Básicamente 3 y la memoria económica, que es uno de los más importantes, que se genera sola, ¿vale? Tengo el informe técnico abreviado firmado por técnico competente. Memoria de actuación y desviaciones firmada por beneficiario. El documento único es el documento de las declaraciones, le llamamos así porque en un único documento hemos recopilado todas las declaraciones necesarias que nos exigen los fondos, también firmado por el beneficiario. Y una vez yo he rellenado la memoria de actuación y desviaciones y las pantallas de la plataforma, que son muy breves, ahora vamos a verlas,
automáticamente se me va a generar la memoria económica y ahí es donde viene la cuantía de la ayuda que yo voy a recibir, ¿vale? Tengo, por tanto, que revisarla muy bien porque todos los datos tienen que ser coherentes, ¿vale? Se firma y se presenta, se le tiene que dar al botón de firmar y presentar. Ojo con eso, ¿vale? Eh, eso, iba a decir algo y se me olvida. Eso, todos estos documentos, como pone arriba, todos están descargables en el tramitador, no tienen que inventar nada, ¿de acuerdo? Todo está disponible en el tramitador. Bueno, ¿cómo entro? Bueno, esta es la web de la agencia, como ven, entro por el epígrafe de ayudas a la financiación. Cuando yo entro ahí, me voy al programa que me atañe, de todos los programas de ayuda, me voy al de autoconsumo, almacenamiento y térmicas en el sector residencial, ahí lo ven marcado. Y ahora, cuando ya le doy ahí, me aparece esta pantalla. Entonces, primero yo le tengo que dar a justificación de los incentivos, ¿de acuerdo? Y en segundo lugar, a acceder a la plataforma. Ahí lo tienen también marcado, ¿vale? Por medio tienen un montón de información y de ayudas, ¿no? Por ejemplo, en relacionados siempre colgamos información de interés, guías, ¿de acuerdo? Incluso vídeos de otros talleres, documentación, resumen de cómo justificar, de cómo presentar documentación, ¿vale? En cualquier caso, ya les he dicho que la de hoy la vamos a enviar a todas las personas inscritas. Bueno, una vez ya le doy a la plataforma de tramitación, me encuentro ya con esta pantalla. Ahí yo donde tengo que entrar, como ven, es en el acceso a la solicitud de incentivos a los beneficiarios actuando en su propio nombre, porque el primer epígrafe sería para las entidades adheridas. Yo entro como está ahí marcado, ¿vale? En el segundo punto. Ahí entro y ya accedo y accedo con mi certificado digital y me identifico y ya me da paso, ¿de acuerdo? Entonces yo tengo que ver la siguiente pantalla que me voy a encontrar es esta. Aquí veo que mi expediente está en espera de justificación. O en caso de que ya se haya comenzado la justificación y lo que me hayan hecho es un oficio de subsanación, yo lo que lo tendré en espera de subsanación y tendré que responder a esa aclaración que se me está pidiendo, pues hay una incongruencia entre la potencia de generación instalada reflejada en la memoria económica y en el informe técnico abreviado. Díganos cuál es la razón y cuál es el dato correcto. Bueno, pues entonces yo tendría que responder a cualquier aclaración, por ejemplo, el ejemplo que les he puesto, y lo haría a través de estas pantallas, ¿vale? Entonces aquí, digamos que parto de cero, yo tengo mi expediente en ejecución, digamos, y ahora ya me lo han terminado y ahora voy a presentar esa justificación. Me vengo y me encuentro esto. Le doy al botón y me va a aparecer una pantalla similar a esta, ¿de acuerdo? Esto es lo que yo tengo que rellenar y esto es lo que les digo, que tienen que ser datos coherentes con los datos que aparecen en el informe técnico abreviado que me firma el técnico competente o la empresa instaladora, ¿vale? Entonces yo ahí tengo el módulo de generación, que son los kilovatios de potencia pico, los del campo de generación, que finalmente he instalado. Ahí, como verán, siempre dice cuando ustedes van a rellenarlo en las pantallas, siempre le dice potencia realmente ejecutada, o sea, no la que yo solicité en un inicio, sino lo que yo realmente he ejecutado. Hay muchas ocasiones en las que solicité un dato y luego se ha instalado otro diferente por cualquier motivo, porque no había espacio suficiente, por X, ¿de acuerdo? Entonces yo aquí estoy ya declarando lo que realmente se ha ejecutado. Entonces, el módulo de generación, luego si he ejecutado o no he ejecutado la marquesina y el amianto, lo tendré que desmarcar si finalmente no han sido ejecutadas, porque a priori me va a venir marcado, si yo las había pedido, a priori me van a venir marcadas, pero si yo no lo he ejecutado, tengo que desmarcarlo, ¿de acuerdo? Luego, bueno, pues le doy a guardar, ahí veo pues tanto la subvención que se me había concedido como finalmente la que voy a justificar, que realmente es la que se corresponde con la ejecutada. Y
esa es la que me aparecerá en la memoria económica, en base a la potencia pico realmente ejecutada. ¿Vale? Esa es la pantalla que tengo que rellenar y ahora, como ven, hay dos pestañitas. Cuando me voy a aportar la documentación, lo que les decía, ahí tengo los modelos descargables. El modelo de la memoria de actuación y desviaciones, el modelo de informe técnico abreviado para que me lo rellene y me lo firme un técnico competente o la empresa instaladora y el documento único que les decía, que es el documento de todas las declaraciones obligatoria de los fondos Next Generation, ¿vale? Ahí los tengo todos disponibles, descargables. Pues los descargo, se cumplimentan y luego se vuelven a subir, ¿vale? Y se adjuntan. Tienen que estar cumplimentados y correctamente firmados, como les he dicho anteriormente. O sea, solo el informe técnico abreviado es el que tiene que venir firmado por técnico competente o empresa instaladora y los otros tienen que venir firmados por el beneficiario. ¿Vale? Ahí ven que falta la memoria económica, porque la memoria económica, perdón, la memoria económica, cuando yo relleno cuando yo relleno, perdón, la pantalla anterior, en esta que hemos dicho, la de justificación por módulo, al rellenar esos datos, ya cuando ya le doy a generar memoria económica, lo que me sale es estos datos que ya he rellenado yo, ¿vale? El informe técnico abreviado, ya lo hemos estado viendo antes cuáles eran los principales problemas, ¿vale? Aquí vuelvo a incidir un poquito. ¿Qué contiene el informe técnico abreviado? Básicamente, pues bueno, un técnico digamos que suscribe las características técnicas de la instalación ejecutada. Tiene que venir una fotografía visible de la instalación con el edificio de forma conjunta, ¿no? Que se vea un poco el conjunto. Luego tiene que venir fotografía tanto del panel instalado como de la placa de características, ¿vale? Y lo que les decía, si la placa de características ya ya está instalado y está inaccesible, bueno, pues la documentación que me hayan aportado, ¿no? Del equipo que a mí me han instalado. Una foto también del inversor y si hay almacenamiento, pues una foto del almacenamiento, ¿vale? Bueno, ahí tienen los enlaces, bueno, tanto para descargar el modelo que ya han visto que está en el tramitador, como una guía en la que se explica un poco todo esto también, ¿no? Entonces, en el documento técnico abreviado se tendrán que aportar fotos de la instalación, en el conjunto del edificio, que se vea un poco, ¿no? el conjunto, el panel, foto del panel, foto de la placa de características del panel o en su defecto, como les decía, pues documentación física que me han dejado de lo que me han instalado, el inversor de conexión a la red interior, si hay sistema de almacenamiento, fotos del sistema de almacenamiento, si hay marquesina, pues habría que incluir una foto de la marquesina. Si no hay marquesina, nada. Si solicité marquesina y no la he ejecutado, tendré que desmarcarlo, como les decía, de todos los sitios donde aparece y sobre todo en la pantallita que luego me lleva a la memoria económica. Y además, ¿el que tengo que rellenar? Pues el número de expediente, muy importante, la potencia de generación de la instalación ejecutada, o sea, los kilovatios pico realmente instalados, el sistema de monitorización, como les decía, que tengo que marcar que me muestra la energía generada y además de qué manera, o bien en pantalla web o bien en pantalla móvil. Esos dos datos siempre. Si da otros datos como las emisiones evitadas y tal, perfecto, pero eso ya sería opcional. Si se ha eliminado amianto encubierta, pues también lo tendré que rellenar. Fíjense, si, por ejemplo, en este caso en particular, si se ha eliminado amianto encubierta y lo cumplimento, yo tengo que tener el certificado del gestor autorizado de la gestión correcta de ese residuo. No lo voy a tener que aportar aquí, pero lo tengo que tener guardado para una futura verificación. Ojo con eso, ¿vale? Siempre me gusta recalcarlo mucho porque este tipo de justificación es muy sencilla, es muy abreviada
pero yo no puedo obviar que esa documentación la tengo que guardar porque esta documentación, o sea, perdón, esta justificación tan simple conlleva pues una mayor intensificación en las certificaciones y en las verificaciones, lógicamente, para constatar que realmente todo es coherente y realmente todo se ha instalado y todo cumple. ¿Vale? Esto nos obliga, vamos, el procedimiento que está así en la Ley General de Subvenciones y te obliga a eso. Tú aligeras un poquito para poder pagar antes, pero luego a cambio de intensificar las visitas y las certificaciones. No me canso de repetirlo, ¿de acuerdo? Pero si no, ya daría lugar a un reintegro, ya no sería una pérdida de derecho de cobro si se encontrara cualquier incidencia que no cumpla. Ahí ya sería un reintegro de la ayuda, ¿eh? O sea, que no estamos diciendo, no es baladí. Entonces, tengo que guardar, como les digo, toda la documentación. La fecha de conclusión de la instalación incentivada, que habíamos dicho al principio que era uno de los principales errores que nos estamos encontrando cuando revisamos la documentación, no se incluye esa fecha de final de la ejecución de la instalación incentivada. Y tiene que estar firmado por técnico competente, identificándose tanto su titulación y número de colegiado o el número de registro de instalador o si es la empresa instaladora la que lo firma, bueno, pues correctamente identificada, ¿de acuerdo? Aquí tienen algunos ejemplos, ¿no? De las fotos, por ejemplo, la del edificio donde se ve un poquito la instalación, el panel, las características técnicas, ¿vale? El inversor, la batería, la marquesina, ¿vale? Y se ve un poco, ¿no? Bueno, todo el tema de la monitorización y bueno, pues como han visto, ¿no? O sea, la foto del panel y las características del panel que a mí se me ha instalado para que se pueda ver que efectivamente la potencia pico instalada y declarada realmente coinciden, ¿no? O sea, que no hay ningún problema ni ninguna bueno, necesidad de aclarar nada, está todo claro. ¿Vale? Luego, bueno, eso en caso de que haya marquesina, la foto de la marquesina, como les decía, ¿no? La fecha de conclusión de la instalación y luego, pues, firmado por o bien técnico competente o bien la empresa instaladora, ¿vale? Una cosa, la fecha de finalización de la instalación, ojo, a mí me terminan la ejecución y lo coherente digamos que la línea temporal lógica es que a mí se termina la ejecución de la instalación y al día siguiente o a los días siguientes se legaliza esa instalación, ¿de acuerdo? Aunque a mí no me tengan que aportar aquí la legalización de esa instalación, ojo, que tiene que estar correctamente legalizada, si no, no se puede abonar la ayuda, ¿de acuerdo? Como les decía, una cosa es que no lo aporten ahora y otra cosa es que no tenga que estar. De hecho, en el documento único de declaraciones hay en un lugar una autorización, digamos, para que desde la agencia se consulte al registro de Secretaría General de Energía, de Industria, la legalización de esa instalación y ahí también se ve la coherencia de fecha, ¿vale? O sea que ya les digo que todo tiene que ser realmente lo que se ha ejecutado. Aquí tenemos la memoria de actuación y desviaciones, como les decía, bueno, datos del proyecto, el beneficiario, el emplazamiento, es muy importante lo que les decía, o sea, el emplazamiento, no puede haber un cambio de emplazamiento respecto a lo que yo solicité. Por supuesto, el CUPS tendrá que ser el mismo, ¿de acuerdo? Otra cosa es que haya puesto un CUP de obra porque no tenía el definitivo, pero en ese caso mi dirección no habrá podido cambiar, ¿vale? Ojo con eso. A ver, intentamos en el espíritu de poder abonar las instalaciones, pero tiene que quedar todo documentalmente bien acreditado. Vemos, eso es, vamos, una línea roja, ¿de acuerdo? Entonces, pues eso. Luego, bueno, más declaraciones.
Si ya están preguntando si tienes la ayuda concedida, hay que hacer esto, hay que presentar la justificación y son estos 3 documentos, ¿vale? Bueno, continuamos. Memoria de actuaciones. Aquí, bueno, nos dicen relación de fuente de financiación del proyecto, otros fondos que se hayan utilizado, ¿vale? Y luego es muy importante la cuenta bancaria, lo que les decía, o sea, la cuenta bancaria en la que yo quiero que me ingresen la ayuda tiene que estar vinculada a mí como beneficiaria y además la tengo que tener dada de alta en el registro de acreedores de la Tesorería General de la Junta de Andalucía. Nosotros antes de abonar consultamos con ese sistema si la cuenta no está en verde, nosotros le llamamos en verde porque está todo correcto, está dada de alta y está vinculada al beneficiario. Si está así, podemos pagar. Si no está, pues no podemos abonar porque no tenemos la certeza de que esa cuenta bancaria corresponda con el beneficiario de nuestra ayuda, ¿vale? Eso es muy importante. Entonces, como resumen, la memoria de actuación y desviaciones, ¿qué lleva? Pues lleva el número de expediente, el nombre del beneficiario, los datos del proyecto, el NIF, el nombre y apellido del beneficiario, emplazamiento, el domicilio, el municipio, la provincia, país, el código postal, el importe de cada fondo y procedencia, o sea, cómo digamos, cómo he financiado o cómo he hecho yo frente a esa inversión. Puedo poner fondos propios y la ayuda, o sea, que hay el caso que proceda, ¿de acuerdo? Luego, los datos de la cuenta bancaria. Bueno, si han cambiado respecto a la que yo declaré en solicitud, pues la aportaré. Si no han cambiado, no tengo que hacer nada, no tengo que cambiar nada, pero sí asegurarme que esa cuenta está dada de alta en el sistema del registro de acreedores de la Tesorería de la Junta de Andalucía. Eso es, ya les digo, fundamental. Y luego firmado por la persona beneficiaria de la instalación, ¿vale? Por el beneficiario. Les digo, el beneficiario lo firma todo salvo el informe técnico, que lo tiene que firmar un técnico competente. ¿Vale? Este es el documento único que les decía, ¿no? El documento de las declaraciones. Pues son declaraciones realmente, que, como les decía, obligaciones del fondo, ¿vale? Vienen, bueno, varias, ustedes lo leen, eso no, eso es simplemente descargarlo y firmarlo. Debe comprobar que tiene el número de expediente de su proyecto, los datos del beneficiario, o sea, sus datos y todos los anexos, ¿no? Las declaraciones y autorizaciones. Ahí es donde les digo que nos autoriza para que, por ejemplo, comprobemos que la instalación está legalizada. De manera que ustedes no tienen ya que aportarnos pues, ni el boletín ni el PUER, ¿no? El resguardo de industria de haberla legalizado. Si nos autorizan, nosotros mismos la podemos comprobar. Aquí quiero hacer hincapié en una cosa, o sea, estamos hablando de P4. P4 es generación fotovoltaica con o sin almacenamiento. En la invitación hablábamos también del P5. El programa P5 es exclusivamente almacenamiento, ¿vale? Aquí me gustaría hacer un inciso porque ahí estamos encontrando los errores más frecuentes de cuando solamente pido batería. Es el siguiente. El programa exige que para pedir solamente batería, o sea, para pedir un P5, la forma es la misma, ¿vale? Son estos 3 documentos nada más, pero la instalación debe de cumplir una serie de requisitos adicionales. Les cuento, si yo solamente pido batería, a mí el programa me exige que esa batería se conecte a una instalación de generación ya existente, ¿de acuerdo? Entonces, para ello, yo tengo que aportar de alguna manera la acreditación de que yo tengo una fotovoltaica ya en funcionamiento a la que le voy a conectar esa batería. Entonces, bueno, lo más sencillo es la legalización de mi fotovoltaica antigua, que es anterior a la instalación de mi batería. O el boletín, un documento en el que se constate que esa fotovoltaica era existente antes de
instalar mi batería, ¿de acuerdo? Que es el objeto de la ayuda, ¿no? En el caso del P5. Una vez hecho esto, luego yo instalo mi batería, que es el objeto de ayuda, y como en todos los programas, o sea, como en todos los P1, P2, P3, en todas las instalaciones de este programa, a mí siempre se exige que la instalación objeto de ayuda esté correctamente legalizada. ¿Eso qué significa? Que entonces yo tenía el PUE de mi instalación, o sea, la legalización de mi fotovoltaica, ¿vale? Que la hice a lo mejor, pues, no sé, con otras ayudas o sin ayudas, ¿vale? Y ahora, al instalarle la batería, yo tengo que legalizar mi instalación conjunta, la batería junto a la fotovoltaica, ¿vale? Entonces yo tengo que, digamos que acreditar esa legalización de el equipo que es objeto de ayuda, que en este caso P5 sería exclusivamente la batería, complementando la previa, la que yo tenía antes de la fotovoltaica, ¿vale? Ese digamos que es un poco el escollo más gordo en el programa P5. En el P4, que estamos muy centrados en P4, P4 que es P4 es que yo instalo fotovoltaica que puede o no llevar batería, me da igual. Puede ser que yo haya pedido fotovoltaica con batería y luego no instale la batería, no me importa. La ayuda se me va a minorar, lógicamente, porque solamente voy a cobrar la parte correspondiente a la fotovoltaica, ¿vale? Ojo, en P4, si yo he pedido fotovoltaica y almacenamiento, pero solo instalo almacenamiento, ahí no tengo derecho a nada, porque P4 es fotovoltaica sí o sí, con o sin almacenamiento, ¿vale? P5 es exclusivamente batería. En P5 no cabe fotovoltaica, pero tiene que haber una existente a la que yo conecte esa batería. No sé si les he aclarado un poco porque esto es que nos solemos encontrar bastantes problemas, un poquito de confusión en estos casos, ¿vale? Bueno, lo que les decía, cuando yo he rellenado la pantalla que hemos visto anteriormente, si me permiten, voy a ir un poquito para atrás. Este es el informe técnico. Aquí, ¿vale? Yo entro en la plataforma y me encuentro dos pestañas. Esta que es donde yo relleno los datos, que cuando yo relleno estos datos son los que se me van a volcar en la memoria económica que vamos a ver ahora. Y la otra pestaña que era la de toda la documentación que tengo que anexar, que realmente son 3 documentos, no hay más, ¿vale? Bueno, esto es como rellenarlo, ¿vale? Y aquí me vengo ya a mi memoria económica. Esta, como les digo, es simplemente al darla a generar y ya se me genera. La tengo que descargar y revisar. Primero, que el módulo de generación que sea el mismo que se ha puesto en el informe técnico abreviado, ojo, que corresponda con lo realmente ejecutado, ¿vale? Y si he instalado o no marquesina o si he eliminado o no amianto, pues tiene que ser coherente con el informe técnico abreviado, ¿de acuerdo? Entonces, en este documento se recoge el número de expediente, el módulo de generación, que es la potencia pico instalada, o sea, el campo de paneles que yo finalmente he instalado, si hay o no marquesina y si hay o no amianto. O sea, si he eliminado o no el amianto de cubierta, ¿vale? Esto tiene que venir firmado por el beneficiario y, y ya está. Y ahí además se me refleja dice, en base a la información cuantificada anteriormente y al incentivo resuelto, el importe de la subvención que corresponde tras la justificación asciende a, y ahí aparece la cantidad. Si yo he ejecutado exactamente lo mismo que había solicitado, pues no voy a tener diferencia. Si he ejecutado menos, pues obviamente voy a tener una minoración, ¿vale? En el caso de las baterías, si mi batería es más pequeña, creo que la ayuda disminuye. La ayuda no lo recuerdo, bueno, está tabulado, pero era un poco, era al contrario, si la batería es más pequeña, creo que la ayuda subía
No sé. Si sale del rango, evidentemente. Si no, estamos en el mismo rango. O sea, si mi batería es de menos o igual a 10 kilovatios hora de capacidad, pues ya está. Si yo había solicitado 5 y finalmente instalo 4, pues lógicamente pues tendré una ayuda minorada, ¿vale? Eh, y, y ya está. Aquí tienen todos los enlaces que le he ido comentando. Por ejemplo, el cero es importante. Si ustedes están, a ver, nerviosos o, por ejemplo, había consultas de ¿qué tengo que hacer si ya la tengo resuelta, concedida? Pues tiene que hacer todo esto. Tiene que entrar en la plataforma y presentar esta documentación. ¿De acuerdo? Entonces, que tiene una empresa instaladora que le está representando, que no le responde, que usted lo quiere hacer ya, que la empresa le dice que es que tiene mucho trabajo y que hasta dentro de X no lo hace y usted lo quiere hacer ya. Usted en ese enlace del punto cero tiene cómo quitarle la autorización a la empresa adherida. En ese momento, usted es simplemente darle un botón que está en la plataforma. Si usted le quita esa autorización, es decir, se le llama, le revoca el otorgamiento que le concedió en solicitud, usted se hace cargo de la presentación de toda esta documentación. Como ve, es sencilla. Es acceder a la plataforma, tiene que tener su certificado digital y el programa Autofirma descargado. Una vez tiene eso, tiene todas las guías habidas y por haber para poder rellenar, ya le digo, estos 3 documentos, es descargarlos, rellenarlos y firmarlos. Y el informe técnico se lo tiene que elaborar un técnico competente o una empresa instaladora. Que su empresa instaladora no le responde, no la tiene a mano, bueno, pues otro electricista, otra empresa instaladora, no tiene por qué ser la misma que se lo instaló. En general suele ser la misma, pero no tiene por qué. El caso es que ese informe tiene que venir firmado por técnico competente. Y también otra cosa, por ejemplo, si yo soy instalador o yo soy ingeniero o yo soy técnico que puedo firmar esos informes, pero yo he pedido la ayuda, obviamente yo no puedo firmarme mi propio informe de técnico, porque ahí habría un conflicto de intereses. Y yo, una de las declaraciones que estoy haciendo de acceso a los fondos es una ausencia de conflicto de interés. Ahí obviamente yo tengo un interés, ¿vale? Porque soy yo quien voy a recibir la ayuda, ¿vale? Eso creo que había también por ahí en el taller anterior una consulta que se enviará lógicamente. Pero bueno, eso lo quiero aclarar, eso también no lo hemos encontrado alguna vez. Ojo con eso, ¿vale? Y bueno, yo creo que ahí tienen, ya les digo, todos los enlaces. Yo les invito a utilizar el Resuelve tus dudas, que es el canal específico, escogiendo este programa de todas las líneas de ayuda que tenemos. Escogen el de almacenamiento, autoconsumo y almacenamiento del Real Decreto 477 y ahí canalizan la duda que tengan y un técnico especialista le va a responder a la mayor brevedad posible. Tengan en cuenta que estamos al final ya del cierre del programa, con lo cual no les invito, sino que quizás les empujo a que por favor presenten la justificación cuanto antes, porque bueno, antes van a cobrar y también evitamos luego al final pues todo el lío. Si hay alguna necesidad de pedir aclaraciones, pues se podrá hacer, se podrán aclarar correctamente sin prisas, ¿de acuerdo? Y yo creo que por mi parte nada más, las consultas que hayan, voy a quitar esto. Esto se lo vamos a enviar, como les he dicho, el vídeo si está, si no ha habido problemas también. Y bueno, y nada más. Vamos a mirar vamos a mirar todas las consultas que nos han hecho a través del chat y si hay alguna que no esté resuelta, obviamente pues se la vamos a incorporar a la documentación y se la hacemos llegar, ¿vale? Y poco más. Me estaban preguntando, toda la documentación. Obviamente, toda la documentación de un expediente tiene que entrar de manera oficial por la plataforma de tramitación y a las malas
A ver, esto retrasa mucho, pero que eso siempre está abierto, el registro telemático único de la Junta de Andalucía. Eso siempre está a disposición, siempre está abierto 24 horas, 7 días a la semana, ¿vale? No es lo ideal, ¿de acuerdo? No es lo ideal. Lo ideal es hacerlo a través de la plataforma porque llega directamente a su expediente muchísimo más rápido. El otro canal llega a la bandeja de la Junta genérica y desde la Junta ahí entra todo de toda la Junta. Entonces eso tienen que hacérnoslo llegar a nosotros aquí, ¿no? Pero lo que les digo, a las malas que se vean que se les cumple el plazo, siempre tienen esa opción, ¿de acuerdo? Y siempre les digo, o sea, ojo con los plazos, ¿vale? Ojo con los plazos, es muy importante cumplirlos por la Ley de Procedimiento Administrativo, por la Ley General de Subvenciones y los plazos que se les dan en los propios documentos que se les mandan, los oficios de subsanación y ojo si se les envía un oficio de comprobación porque si no se responde, también puede dar lugar a una pérdida de derecho de cobro. O sea, que tenemos que respetar los plazos de manera escrupulosa, ¿vale? Y bueno, yo espero que les haya servido y nada, que cumplamos el objetivo que es cero incidencia. O sea, que se visualicen en el vídeo este todo lo que necesiten, que miren la documentación que les vamos a aportar y que lo hagan correctamente, ¿vale? Que todo lo que queremos es eso, abonar la ayuda, pero siempre con todos los documentos correctos, de manera que luego cuando llegue el certificado no nos haga ningún reintegro a nadie, ¿vale? Venga, pues nada, muchas gracias y buenas tardes.